En las noticias de finanzas ya del día de hoy. ¿Cuánto gano si meto 500.000 pesos en un plazo fijo a 30 días tras el último cambio en la tasa? Y además, ¿cuánto tiene que subir el dólar blue en los próximos 6 meses para empatarle al plazo fijo UVA? Todo esto y más en las últimas noticias de finanzas ya del día de hoy. Comenzamos con la primera de las noticias. El plazo fijo tradicional atrae a los ahorristas como forma de ganar unos pesos adicionales, en un marco en el que la inflación supera con creces a la tasa de interés pero tiene una inercia alcista más baja que meses anteriores. En este escenario, consideramos cuánto se puede obtener con este instrumento en Banco Santander, que se encuentra entre las firmas privadas más relevantes del sistema financiero. De esta manera, si se toma el ejemplo del rendimiento que se puede ganar con un depósito de 500.000 pesos, la cifra resultante puede ser muy interesante en un periodo de 30 días, que es lapso mínimo de encaje requerido. La tasa nominal anual que paga un plazo fijo tradicional desde el último diciembre es de 110%, solo para colocaciones realizadas por personas físicas con montos inferiores a los 30 millones de pesos. Por lo tanto, si se quiere constituir un depósito durante un mes se conseguirá una renta de 9,04%, una cifra que se ubica bastante por debajo del último dato de inflación oficial de 20,6% de enero pasado, según el INDEC. Entonces, el plazo fijo tradicional tiene como principal problema para todo inversor que su tasa de interés es negativa respecto al índice de precios al consumidor registrado. Aunque el dato que incentiva al ahorrista es la tendencia a la baja de la inflación. Esto se comprueba en el último relevamiento de expectativas de mercado, REM, relevado a principios de febrero por el Banco Central entre unos 37 economistas, donde se estima que la inflación será de 18% en el mes corriente y que para marzo descendería hasta el 15,3%. Incluso, se estima que para mayo el índice de precios caerá hasta el 10% y para junio a 8,2%. En caso de ocurrir esto último, retornará como atractiva la rentabilidad pagada por el plazo fijo tradicional ya que se equiparará con la inflación prevista. Para el ahorrista que piensa en el largo plazo, el depósito bancario paga una tasa efectiva anual de 186,65%, que se consigue al renovar la colocación cada 30 días con los intereses ganados, durante un lapso seguido de 12 meses. Al tener esta estrategia una vista a desarrollarse durante un año, en el medio pueden variar las perspectivas de inflación, tasas de interés, precio de dólar y cambiar el escenario tanto político como económico. A pesar de eso, el plazo fijo tradicional permite retirar los fondos al pasar los 30 días de encaje de cada renovación, ya que no se requiere estar todo el año encajado. Al hacer un plazo fijo tradicional por 500.000 pesos en Banco Santander, por el lapso mínimo solicitado de 30 días, se ganará en ese periodo un total de 545.205 pesos. Así, se conseguirán 45.205 pesos extras en solo un mes, que representa una renta de 9,04% mensual, 110% de tasa nominal anual. Desde la práctica, se puede hacer un plazo fijo tradicional en Banco Santander desde su home banking, página web, o a través de la aplicación para celulares y otros dispositivos móviles. Para poder acceder a ello, se tiene que contar con una cuenta bancaria y efectuar un depósito superior a los 500 pesos. El paso a paso para hacer un plazo fijo tradicional por el home banking de este banco es el siguiente. Paso 1. En el menú de Inicio, buscar la opción Inversiones y ahí seleccionar Plazo fijo. Paso 2. Lo siguiente es hacer un clic en Constituir plazo fijo, en el que se debe indicar el importe a constituir del dinero que ya se dispone de la cuenta bancaria. Paso 3. También, se debe detallar el periodo deseado para realizar ese depósito. Paso 4. Luego de completar estos pasos, continuar, y se finaliza el trámite al revisar todos los datos completados, para evitar errores en la constitución. Paso 5. Se finaliza el plazo fijo tradicional al hacer clic en Constituir. Así un plazo fijo tradicional se realiza de forma sencilla y rápida, y si se colocan 500.000 pesos, tras esperar 30 días se ganarán unos 45.200 pesos extras. Continuando con las noticias del día,
¿Cuánto tiene que subir el dólar blue en los próximos 6 meses para empatarle al plazo fijo UVA? En lo que va del año, el dólar blue muestra una suba inferior al 10%, en tanto que los precios minoristas acumulan una suba del orden del 65%. Con estos porcentajes, la pérdida del poder adquisitivo del billete verde es del orden del 33% y genera dudas entre los inversores tradicionales en cuanto a lo que puede suceder en el mediano plazo. Una caída de tal magnitud en muy pocas semanas es un hecho novedoso y es por ello que eleva la preocupación de todos aquellos ahorristas para los cuales atesorar dólares es la forma elegida para preservar su capital. Los motivos de semejante baja pueden ser atribuidos a diversos factores. Primer motivo, la necesidad de hacerse de pesos para afrontar gastos por parte de familias y empresas. Segundo motivo, la política monetaria y cambiaria impulsada por el gobierno, que habilitó nuevas formas de hacerse de dólares para las empresas, que le quitó presión a los mercados alternativos. Tercer motivo, el cambio de carteras en las que los billetes representaban una parte importante de las mismas como una forma de cobertura, ante pronósticos que ubicaban a los dólares financieros en niveles muy superiores a los que finalmente terminaron cotizando. Como resultado de todo ello, los ahorristas comenzaron a analizar qué otras opciones se presentan, en algunos casos motivados por la intención de mantener a flote su patrimonio y en otros, por la posibilidad de recuperar parte de lo perdido en términos de dólares en tan poco tiempo. En este contexto, las opciones para un ahorrista conservador, aquel que busca mantener su patrimonio o lograr alguna pequeña renta sin querer asumir mayores riesgos, el plazo fijo tradicional no parece ser la mejor, pese a que en lo que va del año puede contabilizar cierta mejora en términos de dólares, pero enfrenta una importante pérdida en términos de poder adquisitivo. En la práctica, de mantenerse las actuales condiciones financieras, hacia fines de mes estaría obteniendo una renta del orden del 20% en dólares, pero su pérdida frente a la inflación implica una licuación que superaría el 25% en términos reales. Plazo fijo UVA o dólares, ¿cómo afrontar los próximos meses? Para quienes invierten pensando en el mediano o largo plazo, es decir, con un mínimo de 180 días, sin dudas que la mejor opción que se presenta en la actualidad son los plazos fijos ajustados por UVA. Cabe recordar que estos ajustan en función de la inflación pasada, pues toman datos que tienen un desfasaje de 45 días, por lo que si se hace una colocación en la actualidad estaría tomando como base la inflación de enero, que fue levemente superior al 20%. Este porcentaje, que se distribuye a lo largo de todo el mes para conformar el índice de ajuste, se modifica al inicio de cada quincena, tomando como referencia en ese momento el último dato publicado por el INDEC. De esta manera, si bien un plazo fijo se ajusta hasta el próximo 15 de marzo en función de la inflación de enero, a partir del día siguiente lo hará tomando en cuenta el dato de febrero y así sucesivamente. En tren de calcular el resultado que se podría obtener con una colocación a 180 días de plazo, es necesario estimar cuál podría ser la variación del índice de inflación que va desde ese último mes hasta julio inclusive. Para ello puede tomarse como referencia los datos que publica el Banco Central en el informe denominado REM. Del mismo surge que los índices de inflación para los próximos meses que ingresarían en el cálculo del plazo fijo acumularían una suba del 114%, en tanto que la inflación para igual periodo rondaría el 84%. De esta manera, se estaría obteniendo una ganancia en términos reales del orden del 18% en términos reales. En cuanto a su comparación con el blue, el dato a tener en cuenta es la cotización del dólar futuro para julio, que se ubica en los 1.110 pesos. Si en ese momento la brecha se mantiene como en la actualidad, el blue se ubicaría en los 1.520 pesos, mientras que si se elevara al 40%, treparía hasta los 1.680 pesos y si finalmente trepara hasta el 50%, el precio final avanzaría hasta los 1.800 pesos. Si se compara cualquiera de estos precios con el que surge de ajustar el precio actual por la variación estimada de la UVA para igual lapso, que ronda los 2.350 pesos, surge claramente que cualquier cotización al vencimiento por debajo de este importe significará una ganancia en términos de dólares para quien optó por un plazo fijo ajustado, como también con respecto a la inflación proyectada.